Muy buenos días con todos, muy buenos días. Hoy es un día maravilloso, hoy domingo 14 de septiembre, correcto, estamos reunidos todos para celebrar juntos nuestro taller online de programación que lo vamos a dedicar a la tecnología, en este caso los patrones de diseño. Y vamos a empezar con el día de hoy, empezaremos con el patrón de diseño Singleton. Quien les habla, quien les saluda es el profesor Aarón Herrera Ponte. Los saludo desde Francia para el mundo. Vamos a desarrollar juntos nuestro taller online de programación. Justamente es un taller online, lo estamos haciendo en vivo y en directo. Y estoy con la grata presencia de Marcelo, que se encuentra conectado desde la provincia de San Juan, en Argentina, y con Alexander, que se encuentra conectado desde Lima, Perú. Claro que sí, aquí, aquí en Francia son las, eh, son las 5:09 de la mañana, en Perú son las 19 y también en Argentina, si mis cálculos son correctos, debe ser pues la medianoche y 9 minutos. ¿Correcto? También se encuentra conectada con nosotros Yemila, correcto, que se encuentra también participando con nosotros. Muy buenas noches, Yemila. Vamos de esta manera todos en conjunto, vamos a participar y vamos a aprender este tema tan importante que justamente nos tiene reunidos el día de hoy en nuestro taller online de programación. El tema es el patrón de diseño, el patrón de diseño Singleton, ¿correcto? Bueno, cuando nosotros desarrollamos programas, cuando nosotros desarrollamos aplicaciones en cualquier lenguaje de programación, siempre nos encontramos, con eh, bloques de código donde tenemos que reutilizar, en este caso, reutilizar un patrón de diseño. Para ser honestos, al inicio nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, estamos lejos, estamos demasiado lejos de entender que aquí en el bloque de código donde nos encontramos podemos aplicar un patrón de diseño. No nos damos cuenta hasta que por lo menos leemos sobre qué es un patrón de diseño, ¿correcto? Entonces, lo que podemos, lo que sabemos, lo que entendemos y lo que nos damos cuenta a primera vista es que sí, en efecto, eh, durante el desarrollo de una aplicación necesitamos utilizar eh, cierto método, cierta forma de desarrollar que nos ayude a programar, obviamente, y que nos ayude a resolver nuestro problema. Hoy día, de los diferentes problemas que existen a la hora de programar, el día de hoy veremos uno solo. Veremos el tema de cómo puedo yo, trabajar con un solo objeto, porque de eso se trata el patrón singleton que significa una instancia única. ¿Cómo puedo trabajar con un solo objeto? Obviamente, un objeto lo utilizamos a partir de una clase. ¿Cómo puedo tener un solo objeto de dicha clase en toda mi aplicación? En toda mi aplicación. Esto involucra, por ejemplo, que tú te encuentres en una clase Java y dentro de esa clase Java necesitas a ese objeto. También involucra que te encuentres en otra clase Java
y en esa clase Java también necesitas a ese objeto. Tienes otra tercera clase Java y también necesitas a ese objeto. Lo clásico, lo típico es que tú digas, ok, en mi primera clase necesito al objeto, lo voy a instanciar, porque yo sé que un objeto puedo instanciarlo, puedo crearlo. Mediante el operador new puedo crear el objeto. Ahora, estás en la segunda clase y también tú decides instanciar nuevamente al objeto. Porque tú dices, ok, yo quiero utilizar uno de sus métodos, por eso lo voy a instanciar. Ahora, estás en una tercera clase y también decides instanciar un objeto. Si te das cuenta, de manera práctica, instanciaste el objeto, lo instanciaste, pero has instanciado tres objetos. Uno en la clase 1, en la clase 2 y en la clase 3. El mismo objeto, obviamente de la misma clase, tres veces instanciado. Tienes tres objetos instanciados. Entonces, ¿cuál fue tu finalidad? Tu finalidad puede ser utilizar uno de los métodos que tiene esta clase, mediante el cual el objeto nos podemos servir del objeto para utilizar al método. Entonces tú dices, para mí sencillo, agarro y pum, instancio el objeto en cada clase y listo, lo utilizo. Eso, si bien es claro, funciona, pero no es óptimo, no es eficaz, ¿ok? Porque has tenido que instanciar en cada clase dicho objeto, ¿ok? Entonces nosotros vamos a aprender justamente a trabajar con un solo objeto de dicha clase en cualquier clase que tú necesites. Entonces, esto es cierto. Entonces, este caso, este ejemplo que les estoy diciendo, es el caso donde muchas veces nos encontramos. Otro caso que sería más específico, un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo más específico es el siguiente. Tú tienes una clase donde vas a guardar información. Vas a guardar digamos, una lista de nombres. ¿Ok? Tienes una clase y adentro de esa clase vas a guardar una lista de nombres. ¿Ok? Y tú esa lista de nombres vas a crear un objeto de esa clase para poder usar esa lista de nombres. Muy bien. Entonces tú dices, ok, yo voy a utilizar esa lista de nombres y voy a instanciar un objeto y listo. A partir del objeto accedo a esa lista de nombres y listo. Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos nuevamente en ese caso que te encuentras en una clase, instancias del objeto y accedes a la lista de nombres. Vas a otra clase, instancias al objeto, accedes a la lista de nombres. Hasta allí tienes a dos objetos diferentes que, si bien es claro, te van a permitir acceder a la lista de nombres, pero ¿qué pasa si en un objeto, este objeto que se encuentra dentro de una clase, qué pasa si a ese objeto le agregas más nombres? Supongamos que la primera lista tiene 3 nombres, la segunda lista también tiene 3 nombres porque acabas de instanciar, tiene la misma cantidad, pero en la primera clase le agregaste 2 nombres más, habrían 5, y en la segunda clase seguirían los 3. Entonces aquí comienzan los problemas porque, número 1, tienes listas con información diferente. Entonces vemos que la integridad de la información no se está respetando. Entonces aquí tu primera forma de pensar, de decir, ok,
creo un objeto en cada clase, ya comienza a tener problemas. Comienza a tener problemas porque la información que guarda ese objeto has actualizado. En este caso, la lista de nombres se ha estado actualizando. Entonces, en el primer caso no hay problema cuando hicimos el primer ejemplo porque yo instancié un objeto en cada clase porque me sirvo de un método. El método no cambia, el método es una operación que siempre lo voy a utilizar, es como un servicio. Pero el valor, pero entraremos en problemas cuando este objeto ahora quieras modificar el contenido. Al modificar el contenido, ahí los objetos comienzan a ser diferentes en cada clase que has instanciado. Entonces, la solución de haber instanciado un objeto en cada clase ya no es la óptima, no es la buena, ni siquiera es una solución correcta, está lejos de ser una solución válida. Entonces, es aquí donde justamente los programadores comienzan a pensar y dicen, ¿cómo puedo hacer para que en cada clase tenga un solo objeto? Porque si no voy a estar duplicando. Pues lo primero que se les va a ocurrir es fácil. Este objeto único lo voy a pasar por parámetro a la hora de crear la clase 1, a la hora de crear la clase 2, la clase 3, por parámetro le paso ese objeto. Lo paso por parámetro y de esa manera tengo la referencia a ese mismo objeto en las tres clases. Es una solución válida, es una solución completamente válida. ¿Ok? Pero lo que nosotros vamos a proponer es justamente crear este objeto único y dar un acceso global a este objeto único a todas las clases que forman parte de nuestro proyecto. Hacerlo de una manera global, sin necesidad de estar pasándolo por parámetros. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vamos a aprender el principio de el patrón de Singleton, donde necesitamos asegurar que en todo el proyecto trabajemos con una sola instancia de una clase. ¿Por qué? Porque esta única instancia tiene información que será utilizada en todo el proyecto. Ejemplos típicos puede ser justamente la lista de personas. Imaginamos que son alumnos para un centro educativo, la lista de todos sus alumnos, que es una lista única. O la lista de invitados a un evento, que es una lista única en toda la aplicación. También puede ser, por ejemplo, una conexión a la base de datos para no estar creando diferentes conexiones. Simplemente abres una conexión que va a estar abierta desde que tu aplicación inicia hasta que tu aplicación se termina. Tú abres una sola conexión y utilizas esa conexión para hacer las operaciones dentro de tu aplicación, que sería mejor que estar abriendo a cada rato una conexión y cierras la conexión por cada operación que haces. Eso también es un ejemplo típico. Entonces, vamos a ver justamente nuestro principio. El día de hoy entraremos a hablar al patrón Singleton, que significa instancia única. Crearemos una única instancia. ¿Ok? Y lo vamos a entender como tener un acceso global.
tener un acceso global a la información. Vamos a comenzar con un típico ejemplo, ¿ok? Primero vayásemos con los ejemplos y luego regresaremos con la explicación teórica, ¿sí? Prefiero yo ir directamente al grano y luego de ejecutar, podremos revisar nuestra teoría. Entonces, aquí la importancia será contar con un solo objeto de dicha clase, que es la que está guardando la información. Aquí la importancia, la verdadera importancia es que tenemos que reconocer que la clase que queremos que se convierta en singleton es una clase cuyo contenido es único para toda la aplicación. Esa es una clase candidata a convertirse una clase de tipo singleton. ¿Ok? Esa es candidata. Y como ya hemos visto, son aquellas clases cuyo contenido va a poder usarse en toda la clase y cuya modificación se puede dar en cualquier lugar de la aplicación, y esta modificación solamente tiene que obviamente darse en esta única instancia, en este único objeto. ¿Ok? Entonces, candidatos, por ejemplo, son una lista de información única, conexiones a base de datos. Nuestro primer ejemplo, vamos a ver una ventana. También es típico, muy típico, utilizar el patrón singleton a la hora de querer abrir ventanas. ¿Por qué? Vamos a ver en nuestro primer ejemplo que cuando hago clic a un botón, aquí lo voy a mostrar, nuestro primer ejemplo que les voy a enseñar. Nuestro primer ejemplo, aquí lo voy a ejecutar, ahí está. Nuestro primer ejemplo se trata de dos botones. El primer botón, ¿qué es lo que hace? El primer botón lo que va a hacer es crear una ventana. Ahí hago clic, ahí está la ventana. Ok, y aquí hago clic otra vez al botón, me crea otra ventana, ¿ven? Ahí me crea otra ventana. Bien, entonces cada vez que tú haces clic al botón, te está creando un objeto de dicha ventana. Ahí te lo está creando. ¿Ok? Entonces, yo no quiero ese comportamiento. Porque yo solamente deseo trabajar con una ventana. ¿Para qué tener más? Con una sola ventana, obviamente de ese tipo de ventana. Entonces, aquí tengo un problema. Dentro del botón que le hago clic al botón, se están creando objetos. A cada rato están creando objetos y esto me hace tener una ventana. Pero yo no quiero eso, yo quiero solamente uno. Entonces, aquí lo que vamos a ver será el caso de aquí. Ejemplo usando el patrón singleton. Yo hago clic, aparece la ventana y luego voy a hacer clic y ven, es la misma ventana. ¿Ven? Entonces tengo una sola instancia. ¿Ven? Qué interesante. Tengo una sola instancia de esta ventana. ¿Ok? Este es nuestro primer ejemplo que lo vamos a ver. Entonces, muchachos, nosotros que tenemos nuestro entorno Eclipse, correcto, José, correcto, Marcelo, Alexander, Yemila, vamos confirmando que nuestro entorno Eclipse esté abierto.
y van a crear un proyecto Java. File, nuevo, Java Project, y le van a colocar singleton pattern. Le pueden colocar el nombre que ustedes gusten, por si acaso. Singleton pattern, yo le voy a poner singleton pattern 2 porque ya tengo este proyecto que lo he preparado para el taller, para nuestro taller online. Y aquí, entonces tenemos el proyecto. Vamos confirmando Alexander, vamos confirmando Yemila y vamos confirmando también Marcelo. Y ya tenemos nuestro proyecto. Alexander me dice OK, ya está creado. Marcelo también. Excelente, entonces le hacemos finish. Le hacemos finish. OK, muy bien, muy bien. Paso número 2, paso número 2 del éxito. Aquí, ahí tengo el paquete. Vamos a crear también el paquete dentro del proyecto para luego traer los códigos. Los códigos se los he enviado a ustedes. ¿Okay? Y acá tenemos singleton 2, ¿sí? Bueno, en mi caso se llama singleton pattern 2. La carpeta SRS, creamos pues este paquete con curso online. Clic derecho a la carpeta SRS, nuevo, package, paquete. Ponemos com.curso.online. ¿Okay? Le damos esta denominación y vamos confirmando con mucha alegría porque estamos aprendiendo juntos, vamos confirmando muchas. Muy bien, Marcelo. Marcelo me dice listo. Excelente, Marcelo. Muy bien, muy bien. Alexander también me dice OK. Excelente, excelente, Alexander. Muy bien, muy bien. Entonces hacemos clic a Finish y tenemos el paquete vacío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer será recuperar los códigos. Los códigos se los he enviado, correcto, los códigos se los he enviado, aquí está, en esta carpeta, se los he enviado en esta carpeta que es el proyecto comprimir. Lo van a descomprimir aquí, lo van a descomprimir, van a entrar al proyecto, van a ir a SRC, van a ir a curso online y ahí copian todo el contenido y se lo traen pues, se lo traen aquí a su paquete con curso online, lo van a pegar allí y ahí están los códigos. Y de esa manera rápida podemos todos trabajar con el mismo código. Vamos confirmando todos, vamos confirmando. Muy bien, muchachos, ya me están confirmando. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, ya tenemos los códigos, ¿ven? Ahora sí podemos trabajar juntos. Vamos a agregar, porque nuestro proyecto, para darles un valor agregado, les he traído una biblioteca gráfica que se llama JTattoo. Bastante bonita, bastante agradable, bastante maravillosa, preciosa. Para esto tenemos que justamente importar el archivo jar, que les he enviado, el archivo jar JTattoo 1610 jar. Lo vamos a importar, ustedes también lo tienen descargado. Primero me confirman si lo tienen descargado, ¿ok? Vamos confirmando, vamos confirmando. Muy bien, Marcelo.
Marcelo me dice, listo, ya está descargado. Excelente, Marcelo. Muy bien, muy bien. Entonces, allí lo tengo. Ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer será pues importarlo, traerlo a nuestro proyecto Java, ¿correcto? Alexander me dice, ¿dónde lo puedo recuperar? Revisa tu correo, Alexander. Yo he enviado en este último mail los códigos. Revisa tu correo, revisa en los archivos adjuntos. Revisa, ahí tiene que estar. Yo se los he enviado a todos, se los he compartido a todos. ¿Ok? Vas revisando tu correo, Alexander, y me confirma con mucha alegría porque estamos aprendiendo juntos. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muchachos, entonces ya están descargando, ya están descargando. En nuestro material al final siempre coloco las referencias de lo que estamos utilizando y allí van a ustedes observar justamente de dónde hemos jalado nuestro ejemplo de el JTATU. Yo les voy a mostrar, les voy a mostrar aquí. Ahí está, ¿eh? El JTATU es una biblioteca para poder agregar temas a nuestras interfaces gráficas Swing, Java Swing, por ejemplo, tienen estos temas y ahí tienen la presentación, ¿ok? Entonces lo voy a enviar aquí para que lo puedan descargar, Alexander, para que te lo puedas descargar por online. Es muy fácil, muy fácil. Pones JTATU, simplemente vas a download y ahí descargas, ¿ves? ¿Ok? Haz ello, Alexander, y descargas este de aquí. Rápidamente los vas descargando. ¿Okay? Entonces, tienen diferentes presentaciones. ¿Sí? Simplemente la que estamos usando es esta, pero hay diferentes presentaciones. Una vez que ya lo han descargado, van a ir al entorno Eclipse, van a hacer clic derecho, propiedades, Java Buildpath, y van a agregar aquí. ¿Okay? Entonces, paso del éxito número 1, descargar la librería JTATU. Luego hay que agregarlo a nuestro proyecto. Para ello, clic derecho en el nombre de nuestro proyecto. Obviamente estamos dentro de Eclipse, ¿eh? Clic derecho en el nombre de nuestro proyecto, clic en propiedades, clic en Java Buildpath, aquí está Java Buildpath. Luego clic en la pestaña librerías, clic en la pestaña library, librerías. Ok, vamos confirmando si todos estamos allí. Vamos confirmando con mucha alegría porque estamos aprendiendo juntos. Ok, Jean-Pierre también se está uniendo a nuestro taller online. Muy buenas noches, Jean-Pierre. Me vas confirmando por el chat, Jean-Pierre, si me puedes escuchar. Entonces, Jean-Pierre me dice, listo. Ok, Jean-Pierre, síguenos entonces. Correcto. Estamos agregando a nuestro proyecto la librería JTATU que les he enviado por correo a todos mis alumnos
inscritos, se los he enviado al correo. Bien, hacemos clic en Add External Jar y buscamos al JTattoo. Clic en Add External Jar y hacemos seleccionar JTattoo. Obviamente, seleccionamos el archivo JTattoo. Esto para darle un plus a nuestra interfaz. Y le hacemos Open. Clic en el botón Open. Muy bien. Entonces hacemos clic en el botón OK. Listo. Y ahí aparece Reference Library JTattoo. ¿Ok? Entonces vamos confirmando con mucha alegría porque estamos aprendiendo. Muy bien, Marcelo me dice, ok, excelente, Marcelo, excelente. Muy bien. Entonces ya con eso van a poder pues tranquilamente abrir. Vamos a abrir todos. Ok, vamos a abrir todos la clase main. Ok. Abrimos todos la clase main. ¿Correcto? Abrimos todos la clase main. Lo vamos a ejecutar. Vamos abriendo la clase main, doble clic en la clase main y acá, estando en nuestro código Java, hacemos control F11. ¿Ok? Ahí se lanza, ¿ves? Abrimos nuestra clase main. Dentro de la clase, posicionamos el cursor dentro de la clase y presionamos la combinación de las teclas control más F11. ¿Ok? Entonces debe ejecutarse la aplicación. Ahí está. Y van probando el primer ejemplo, el primer botón que va a crearnos ventanas separadas. ¿Ves? Luego prueban el primero, donde me crea una sola instancia. ¿No? Ahí lo coloco. Ahí está. ¿Ves? Una sola instancia. ¿Ven qué bonito, hermoso, precioso, maravilloso? Entonces vamos al primer ejemplo. ¿Ok? Todos haremos esto. Vamos entonces ejecutando y vamos por lo tanto confirmo. Y luego pasaré a explicarles dónde está lo del singleton. Entonces, todos confirmando y todos ejecutando y listos para aprender. Muy bien, Marcelo me dice, listo, funciona ok. Alexander también está confirmando, excelente, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a explicar aquí. Y pues el singleton, en este caso, se dio cuando has hecho clic al botón. Acá tenemos el botón 1 y acá tenemos el botón 2. En ambos casos se hace parecido. Prestamos atención. Aquí estamos en el primer caso. Y observamos que cada vez se instancia un objeto de la clase Find. ¿Ve? Por eso que aparecen una ventana por cada clic.
por cada clic que haces, aparece una ventana. ¿Sí o no? Es por ello. Has hecho new find. Find es una clase de tipo JFrame. Y acá tienes el método setVisible para poder mostrar la ventana. ¿Ven? Cada vez instancia un objeto. Vamos a ver en el otro botón, el botón 2, cómo está trabajando el singleton. Y en la práctica reconoceremos cómo trabaja. Aquí veremos cómo se implementa el patrón singleton. ¿Ok? Listo. Número 1, observamos, ok, la clase se llama, el nombre de la clase no importa, la clase pudo haberse llamado como ustedes gusten, ok. En este caso le hemos puesto find singleton. Y lo que se hace aquí, si ustedes observan, es la clase llama a un método. Para que la clase, y esto es teoría, para que la clase pueda llamar a un método, este método tiene que ser estático. ¿Ok? Entonces la primera clave del éxito es llamar a un método estático. ¿Ok? Entonces, efectivamente, ahí está la clase al método estático. Y este método estático es el que te devuelve la instancia única. Entonces, vamos a ver allí. Este método nos devuelve el único objeto creado. Ajá. Entonces, es este método getInstance de la clase find_singleton que es el que nos devuelve la instancia creada. Y luego, pues, simplemente haces setVisible. ¿Okay? Ahí le pones igual, setVisible. Esto lo pudiste haber hecho de esta manera también. Se pudo haber hecho así. Punto setVisible true, ¿eh? En una sola línea. Acá lo comento. Ahí está. ¿eh? También es válido. ¿Ok? En una sola línea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacemos find singleton get instance y tenemos setVisible verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay ningún new. Observamos que no hay la palabra reservada new. Entonces, es este método estático getInstance. Adentro de ese método se está trabajando con el objeto único de la clase find_singleton, Entonces, la primera observación nos lleva a decir que este objeto singleton, este objeto único, lo vamos a devolver gracias a esta clase estática obviamente, de la misma clase. Entonces aquí hay algo importante. Tu objeto, en este caso la clase que te va a servir para crear el objeto singleton, esa clase adentro
tiene que crearse un método estático. Un método estático. Dentro de ese método estático va a existir el new, el que te va a instanciar el objeto, cuando el objeto todavía no existe. Entonces eso vamos a observarlo ahora mismo. Entonces, para el singleton, la clase que te generará el objeto único adentro debe contar con un método estático que te permita crear ese objeto único. Por lo general, y lo van a encontrar mucho en muchos ejemplos, le ponen como nombre getInstance. ¿Okay? Pero ustedes pueden llamarlo como ustedes gusten. Aquí tienen getInstance. Entonces vamos a ese método, presionamos F3, con F3 vamos a ese código y efectivamente tenemos nuestra clase FindSingleton que hereda de JFrame, es una ventana. Y aquí tenemos tres puntos para la implementación de nuestro patrón singleton. Primer punto del éxito. La clase debe ser una clase final. Una clase final, pero esto nunca lo he visto. Pues ahora sí lo estás viendo. Una clase final, ¿por qué final? Porque es una clase que no va a permitir la herencia. ¿Ok? Una clase final no permite la herencia, porque hace que una clase sea, entre comillas, una constante. ¿Ok? No sirve para la herencia, porque alguien puede decir, yo lo puedo heredar a esta clase y luego le puedo crear muchos objetos. Sí, pero tú justamente no quieres eso. Tú no quieres tener hijos de esta clase. Tú quieres que esta clase sea única. Por eso no hay herencia. ¿Ok? Entonces, para asegurarnos que nadie se le ocurra hacer la herencia, le aplicas el final, indicando que esta clase no va a tener herencia. ¿Ok? Punto número 2. Se debe crear ahí una instancia, ¿correcto? Se debe crear allí una instancia de la clase. ¿Ok? Aquí declaramos la instancia como privado estático, private static, ahí. ¿Por qué tiene que ser estático? Private yo lo entiendo, porque esto me encapsula. ¿Pero por qué? Bueno, pues lo voy a poner sin static. Ahí está la respuesta. La respuesta es que tú solamente puedes trabajar con atributos estáticos dentro de tu método estático. Antes hemos dicho que el método getInstance es un método estático. Esto hace que nuestros atributos que querramos trabajar adentro de este método deben ser estáticos. Es por eso que es private static. ¿Ok? Es por eso. ¿Ven? Listo. Y luego, tercer punto, el método getIn. Public static devuelve un objeto de tipo singleton, que es un JFrame, porque la clase hereda de JFrame. Y haces getInstance, se llama el método getIn. Y acá estás diciendo, si este objeto es igual a nulo, que será la primera vez, haces el new. Pero si no es nulo, o sea, si ya existe, retornas nomás. Retornas, ya no haces la creación, simplemente lo retornas. ¿Ok? Aquí ustedes pueden haber agregado también llaves, si gustan, pero como es un if de una línea, se puede obviar. Es muy típico.
pero yo siempre recomiendo ponerle los paréntesis, siempre, para decir que esta línea pertenece al if, ¿correcto? Entonces, si la primera vez es nulo, instancia. Si no, ya no instancia y retorna ese objeto instancia. ¿Ok? Eso es todo. Eso es todo. ¿Ok? Entonces, la magia de este método getInstant es eso. Primera vez lo instancia, una única vez, y ahí está la clave del éxito, una sola vez, y tenemos aquí nuestro, ahí retornamos a este objeto, ¿correcto? Entonces, vamos confirmando si hasta allí todo está claro, vamos confirmando muchas. De esta manera estamos explicando nuestro singleton. ¿Ok? Todavía hay un cuarto punto, me había olvidado. Un cuarto punto del éxito. ¿Ok? Un cuarto punto del éxito. Muy bien, Alexander. Muy bien, Marcelo. Excelente, ya me están confirmando. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el cuarto punto del éxito? Es el constructor. El constructor lo hemos puesto privado. Un constructor privado. ¿Por qué un constructor privado? Bueno, vamos a ver aquí. En el main. Vamos a hacer aquí. Ponemos objeto igual new punto y com. Listo. Y ahí está la respuesta. La respuesta está aquí. El constructor singleton no es visible. O sea, ¿qué estoy haciendo? Me estoy poniendo en el caso en que yo no me acuerde, porque puede pasar, somos seres humanos. Me pongo en el caso en que no me acuerde que esta clase tiene el singleton y yo decido instanciar el objeto. ¿Ok? Decido instanciar el objeto directamente para luego para luego mostrarlo. Pero al haber puesto el cuarto punto del éxito, que es haberlo puesto como privado el constructor, aquí yo me recuerdo rápidamente y digo, no es visible, es privado. ¿Y por qué lo puse como privado? Y me recuerdo allí, lo puse porque no pasa por el new. Para obtener al objeto no pasa por el new, pasará por el getInstant. Y ahí te acuerdas que implementaste bien el singleton, ¿ves? Entonces, más que todo es para alertarnos o para nosotros mismos denegar la forma de crear una instancia a partir del constructor, porque no va para el singleton, no va. Es una ayuda para protegernos a nosotros mismos de no querer instanciar. Nos obligamos, como quien dice, nos cerramos nosotros la correa para no crecer más la barriga, como quien dice. Entonces, es algo bueno. Entonces, vamos confirmando esto, si lo han comprendido, muchachos. Vamos confirmando aquí lo del constructor privado. Es un cuarto punto muy interesante, como les digo, que más que todo ayuda para poder entender, ¿ok? Que no puedes crear un objeto porque lo has definido como un privado, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente todo. Luego veremos el segundo ejemplo, que es la misma historia, ¿ok? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, en el main, lo voy a lanzar nuevamente, control F11. Control F11, ahí está. Vamos al ejemplo usando el patrón singleton. Ahí está. Entonces, tenemos nuestra interfaz. Vamos a poner acá, hola, mis alumnos. Y clic allí, ahí está. Entonces llama
a esa misma página, ¿no? En este caso, a la misma ventana. Correcto, ahí, pues ven, qué interesante, interesante. Vamos confirmando este primer ejemplo, si todo está entendido. Alexander, Marcelo, Yemila y también Jean-Pierre, que me están acompañando en nuestro taller online. Claro que sí. Vamos confirmando un momento. Vamos confirmando por el chat. Vamos confirmando por el chat. ¿Ok? Muy bien, Alexander. Muy bien, Jean-Pierre. Muy bien, Marcelo, que ya me están respondiendo por el chat. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, pasamos a nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo ya es el caso de compartir la información. El caso de compartir la información única en un objeto. ¿Ok? Vamos al segundo ejemplo. Vamos al segundo ejemplo de nuestro taller. El segundo ejemplo es la clase Instituto Educativo. ¿Sí? Nuestra clase Instituto Educativo. ¿Ok? Vamos allí. Lo van a entender rápido porque se parece bastante a lo que ya hemos visto. ¿Qué se desea aquí? Se desea tener un solo objeto de la clase Instituto Educativo, por lo tanto le hemos puesto, vamos a implementarlo como singleton, por lo tanto le ponemos public final para que no podamos heredar a otra clase hija, ¿correcto? Ponemos private por lo que es el encapsulamiento, privado por lo del encapsulamiento, estático porque vamos a trabajar este objeto de la misma clase, lo vamos a trabajar dentro del método estático. Este será el objeto singleton, dicho de paso, este será el objeto de la clase, el objeto singleton. Y acá guardamos el valor, bueno, dos valores, que será el nombre del instituto y la lista de alumnos. La lista de alumnos, que es una lista, usamos la interfaz list de tipo string, que guardará pues el nombre de los alumnos. ¿Ok? Y acá viene pues el constructor privado, ¿ok? El mismo ejemplo, con un constructor privado. Sabemos que en este constructor privado no lo vamos a poder utilizar afuera, en otro lugar, para crear el objeto. Nos va a decir, no puedes, no es visible, no es visible. ¿Ok? Pues esa es una protección para nosotros. Y luego el método getInstant, lo volvemos a llamar getInstant, porque allí nos va a servir para instanciar un objeto único de instituto educativo. Ahí está. Si instituto educativo es igual a null, entonces creamos, allí recién haces new. Y esto es permitido porque te encuentras en la misma clase. En la misma clase, aquí en esta misma clase, esto es permitido, la instanciación. Porque ustedes me pueden decir, profesor, ¿cómo es posible que afuera, en otra clase, no me permita instanciar, pero aquí adentro sí? Esa es la particularidad del private. Dentro de la misma clase, sí puedes instanciar, pero afuera, en otra clase, no. ¿Ven? Es interesante. Por eso amamos la programación. Entonces, solo cuando es nulo, instancia una vez. Obviamente la primera vez que es nulo. Y luego ya no, y simplemente me retorna el objeto único, ¿ven? Ese único objeto ya instanciado. Imagina que arrancó tu aplicación y creaste un solo objeto y ya lo tienes listo durante toda la aplicación para que lo puedas utilizar. En este caso, ¿cuál es el objetivo? El objetivo será que en esta lista
en esta lista que está vacío, a la hora de crear el objeto, va al constructor, crea la lista. Aquí se crea la lista. Aquí se crea la lista vacía, sin elementos. Entonces, al inicio tenemos la lista vacía, sin elementos. ¿Okay? Pero un solo objeto singleton. Y este único objeto singleton, ¿qué es lo que tiene? Tiene su nombre, el nombre del instituto educativo y la lista de alumnos. ¿Ok? Vacía la lista de alumnos. Y justamente a este objeto único le voy a trabajar sus métodos set, nombre instituto, le pasaré por parámetro el nombre del instituto educativo, y add alumno, donde le pasaré por parámetro el nombre de un alumno para que ese alumno se vaya agregando con el método add, se vaya agregando a la lista de tipo string. Y luego tenemos el método getAlumno, que nos devuelve la lista de alumnos, que luego lo voy a recorrer para ir mostrando los diferentes alumnos. Entonces, otro caso, ven, del singleton, en este caso, ¿para qué? Para proteger la lista de alumnos, que será única. Tu objetivo será tener un solo objeto, por lo tanto tendrás una sola lista de alumnos, y este objeto es accedido por medio de este método estático. Por medio de este método estático, tú accedes a este único objeto. ¿Ven? Entonces, vamos al ejemplo, porque esta es la clase simplemente, ahora vamos a utilizarlo. Para esto vamos a abrir el método, la clase main instituto. Abrimos la clase main instituto, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es, número 1, declaro aquí el objeto instituto educativo IE y llamo a la clase instituto educativo y llamo a su método getInfo. Con esto obtengo la instancia única, el singleton. A este objeto le doy el nombre, set nombre instituto, y lo voy a poner acá, instituto, motivando al mundo. ¿Ok? Y luego aquí simplemente devuelvo el nombre del instituto, y ahí pongo ie.getNombreInstituto, ¿no? Y luego comienzo a agregar el nombre del alumno, y a este objeto único le llamo a su método addAlumno y le paso por parámetro el nombre, que será María López. ¿Ok? Luego voy a simular que voy a recuperar otra vez este objeto único, otra vez el singleton lo recupero, pero lo trabajo en otra variable, y esta variable IE2 también llama a alumno, agregar alumno, y le pasa por parámetro Juan Pérez. Otra vez recupero la misma instancia mediante el método estático getInstance, lo asigno a otra variable, IE3, y a partir de IE3 agrego otro alumno, PPB. ¿Ok? Entonces, siempre cuando hagas el nombre de la clase y llamas al método getInstance, te devolverá esa única instancia. Entonces, en cualquiera de estos casos que has devuelto, has pedido una instancia, estás trabajando con el mismo objeto singleton. Y, por lo tanto, cada vez que has hecho addAlumno, se están agregando a ese mismo objeto singleton. Entonces, estás agregando a esa misma lista, porque ese objeto singleton tiene adentro una lista de alumnos. ¿Sí? Entonces, para simplemente mostrar
¿correcto? A partir del primero, aquí esta variable i, hago get alumnos, obtengo la lista de alumnos y aquí lo voy a mostrar. Ahí voy a mostrar nombre del alumno y ahí aparece. Esto lo vamos a mostrar por consola, así que lo voy a expandir aquí, la consola. Voy a hacer control F11 y ahí está, ¿ven? Ahí está. Entonces, dentro del código, control F11 y ahí está. Nombre del instituto, Instituto Motivando al Mundo, y tenemos nombre del alumno, María López, Juan Pérez, PPB. ¿Ok? Vamos confirmando entonces, muchachos. Vamos todos confirmando con mucha alegría porque estamos aprendiendo. ¿Cómo vamos, Marcelo? Vamos confirmando. Muy bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Entonces, Jean-Pierre, me confirma que has entendido de este patrón singleton. La misma pregunta para Marcelo, para todos mis alumnos que están participando. Alexander también, que has entendido, por lo tanto, de este patrón de diseño singleton. Vamos escribiendo todos por el chat lo que hemos entendido. Vamos confirmando. Esto nos va a servir para poder compartir y asimismo validar lo que hemos entendido sobre este patrón singleton. Vamos así que todos vamos escribiendo lo que se ha entendido con sus propias palabras, a su propio estilo. ¿Correcto? Jean-Pierre me dice, profesor, entendí que solo obtenemos una sola instancia, por lo tanto, trabajamos sobre un solo objeto. Es correcto, es correcto. Muy bien dicho. Muy bien. Vamos entonces todos compartiendo lo que hemos entendido. ¿Ok? Todos vamos compartiendo. Marcelo me da su apreciación. Marcelo me dice, nos permite, en el caso de una interfaz gráfica, contar con una sola interfaz para las distintas instancias. Para las distintas instancias. De esta manera podemos también simplificar nuestro código. ¿Ok? Entonces, en el caso, Marcelo se refiere al primer ejemplo. En el primer ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es llamar a la misma ventana, porque ese es el objetivo. Cuando hicimos clic al botón, tú lo que has hecho es abrir la ventana del formulario, en este caso, el formulario una vez, para que si por allí hicieras otro segundo clic, no se abra otra ventana, sino es la misma ventana. Es la misma ventana. Ahí estamos aplicando justamente el singleton para ese caso de la ventana. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú tuvieras otra ventana diferente, también podrías aplicarle el singleton a esa ventana. ¿Ok? Entonces, es interesante también ver que podemos usar este patrón de singleton para no estar creando instancias a cada rato. ¿Correcto? Y Alexander me está confirmando finalmente, me dice, permite trabajar
con la misma clase en diferentes invocaciones. Eso es exactamente también lo que un buen resumen. Un buen resumen es eso. Permite trabajar con la misma clase en diferentes invocaciones. De allí el nombre que se le ha dado singleton. ¿Ok? Entonces, muchachos, hemos completado nuestro taller que es justamente nuestro objetivo es hacer un taller directo, preciso y entendible. Así que lo hemos desarrollado prácticamente en 1 hora, 10 minutos, nuestro taller. Yo les agradezco de todo corazón. Para mí es una alegría poder compartir de esta manera un taller online y sobre todo me alegra más, me motiva más cuando veo personas como ustedes que desean aprender. Esto ha sido un taller online gratuito. Nos hemos conectado desde diferentes puntos del planeta Tierra. Yo estoy en Francia, Marcelo en Argentina, Alexander y Jean-Pierre y Yemila están en Lima, Perú. Y justamente aprovechando la tecnología online podemos hacer estos eventos. Con el deseo y con la motivación de que vamos a tratar de seguir brindando más talleres paso a paso, como se dice, organizándolo, planificándolo, todo es posible. ¿Sí? Hoy día hemos dado nuestro pie derecho, empezamos con pie derecho nuestros talleres online con este tema número 1 que es dedicado al singleton. Gracias a todos por su participación, Marcelo, Alexander, Jean-Pierre, Yemila, gracias a todos por su participación y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Sería bueno que ingresasen a mi canal de YouTube para que puedan ver, por ejemplo, los videos de nuestro curso. Vamos a poner acá, profesor Aarón, correcto, vamos a poner Java, por ejemplo. Ahí tenemos varios videos, tutoriales de mis cursos, ¿correcto? Así que yo les invito a suscribirse a mi canal de YouTube y, por qué no, también entrar a mi Facebook y de esa manera estar siempre en contacto, ¿ok? Cuídense mucho, Jean-Pierre, Yemila, Marcelo, ¿correcto? Alexander y, Dios mediante, hasta una pronta y próxima oportunidad. Ha sido con ustedes su profesor Aarón y como siempre, vamos para adelante.